Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo de Turquía. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, todavía duele un poquito recordarlo, pero vamos a analizar a fondo qué ha pasado después de esa separación, cómo les ha afectado personal y profesionalmente, y lo más importante que les depara el futuro. Antes de que nos sumerjamos en este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos de todo lo que acontece con sus estrellas turcas favoritas. No se lo querrán perder. Bueno, ahora sí, respiremos hondo y vamos a lo que nos compete. La relación de Kerem y Hande fue un verdadero cuento de hadas para muchos. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química fue instantánea, y rápidamente pasaron del amor en la pantalla al amor en la vida real. Durante años nos deleitaron con fotos adorables, viajes románticos y una conexión que parecía indestructible. Eran la pareja dorada de Turquía, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos en las redes sociales. Los rumores de una posible crisis comenzaron a circular meses antes de que se confirmara la ruptura. Fuentes cercanas a la pareja mencionaban presiones laborales, agendas incompatibles y diferencias irreconciliables. Ambos estaban en el punto más alto de sus carreras, con proyectos ambiciosos que los mantenían constantemente ocupados y viajando por diferentes partes del mundo. La distancia, la falta de tiempo y la presión mediática, sin duda, jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. Además, no podemos olvidar la inmensa atención que recibían, cada movimiento era analizado al detalle, cada rumor amplificado, lo que debió generar una tensión constante en la pareja. Imaginen, mis amores, no poder ni siquiera salir a cenar tranquilos sin que decenas de paparazzi los sigan y cientos de fans los asedien. Es una presión inhumana. Finalmente, a principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. El anuncio fue discreto, sin dramas ni declaraciones explosivas. Ambos optaron por el silencio y la discreción, respetando la intimidad del otro y evitando alimentar los rumores y especulaciones. Esta actitud, desde mi punto de vista, demostró una gran madurez y respeto mutuo, algo que no siempre vemos en este tipo de situaciones. Evitaron caer en el juego del dime y te diré, priorizando la salud mental y el bienestar de ambos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, ¿qué ha pasado con ellos después de la ruptura? ¿Cómo han manejado la situación personal y profesionalmente? Vamos a descubrirlo. Comencemos con Kerem Bürsin. Después de la separación, Kerem se enfocó aún más en su carrera. Lo vimos protagonizar la serie Jakob Seversen, donde demostró una vez más su talento y carisma. En esta serie pudimos apreciar un Kerem más maduro, explorando facetas diferentes a las que nos tenía acostumbrados. Además, se ha dedicado a expandir su carrera internacional, participando en proyectos en España y Estados Unidos. Kerem siempre ha sido un actor muy ambicioso y trabajador, y la ruptura, aunque dolorosa, parece haberle dado un nuevo impulso para seguir persiguiendo sus sueños. Se le ha visto más enfocado, más comprometido y más decidido que nunca a consolidarse como una estrella global. Su reciente participación en la película española Eflatun es una prueba de ello. Kerem está apostando fuerte por la internacionalización de su carrera, y creo que tiene todo el potencial para lograrlo. En cuanto a su vida personal, Kerem ha mantenido un perfil bajo. No se le ha visto en citas románticas públicas ni se le ha relacionado sentimentalmente con nadie. Parece estar disfrutando de su soltería, dedicando tiempo a sus amigos, su familia y sus hobbies. Sabemos que Kerem es un gran amante de los animales, especialmente de los perros, y se le ha visto en varias ocasiones participando en actividades benéficas relacionadas con la protección animal. Además, es un apasionado del deporte, practica boxeo y baloncesto, actividades que sin duda le ayudan a liberar el estrés y mantenerse en forma. En varias entrevistas ha mencionado la importancia de la salud mental y el autocuidado, lo que sugiere que ha estado trabajando en sanar su corazón y superar la ruptura de la mejor manera posible.
Kerem siempre ha transmitido una imagen de hombre maduro y reflexivo, y su comportamiento después de la separación no ha hecho más que confirmar esa imagen. Es un hombre inteligente con los pies en la tierra, y que parece tener muy claro lo que quiere en la vida. Ahora, hablemos de Hande Erçel. Hande, al igual que Kerem, también se ha concentrado en su carrera después de la ruptura. La vimos protagonizar la serie Bambaşka Biri, un drama policial que le permitió mostrar una faceta diferente como actriz. Esta serie representó un reto para Hande, ya que el personaje requería una gran intensidad emocional y una preparación física exigente. Pudimos ver una Hande mucho más versátil y comprometida con su trabajo. Además, Hande ha continuado trabajando como modelo y embajadora de varias marcas de renombre, consolidándose como una de las figuras más influyentes de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una estrella internacional, y su carrera sigue en ascenso constante. Es imagen de marcas de lujo y su presencia en eventos de moda es constante. Hande se ha convertido en un referente de estilo para muchas mujeres jóvenes, y su influencia en el mundo de la moda es innegable. En el plano personal, Hande ha sido un poco más abierta que Kerem. Se le ha relacionado sentimentalmente con varios hombres, incluyendo al reconocido empresario Hakan Sabank, con quien actualmente mantiene una relación. Hande parece haber encontrado la felicidad nuevamente y se le ve radiante y enamorada. Ha compartido fotos y vídeos con Hakan en sus redes sociales, mostrando que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Algunos fans obviamente aún sueñan con una reconciliación con Kerem, pero Hande parece estar decidida a seguir adelante y construir un futuro feliz al lado de Hakan. Su relación con Hakan ha sido objeto de mucha atención mediática, y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, con el tiempo han ido mostrando su amor públicamente. Se les ha visto juntos en viajes románticos, cenas elegantes y eventos sociales, demostrando que su relación es sólida y estable. Pero, ¿qué les depara el futuro a Kerem y Hande? Es difícil predecir con exactitud lo que sucederá, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en sus trayectorias y ambiciones. Es probable que ambos sigan enfocados en sus carreras, buscando proyectos desafiantes que les permitan crecer como actores y consolidarse como estrellas internacionales. Kerem podría seguir explorando el mercado internacional, participando en producciones en diferentes idiomas y trabajando con directores de renombre. Imagino a Kerem protagonizando una película de acción en Hollywood, o una serie dramática en una plataforma de streaming internacional. Tiene el talento y el carisma para triunfar en cualquier mercado. Hande, por su parte, podría seguir diversificando su carrera, combinando la actuación con el modelaje y otros proyectos creativos. Podríamos ver a Hande lanzando su propia línea de ropa, o creando una fundación para ayudar a niños necesitados. Es una mujer con una gran sensibilidad social, y no me sorprendería verla involucrada en proyectos benéficos. En cuanto a su vida personal, es posible que ambos encuentren el amor nuevamente. Kerem, aunque ha mantenido un perfil bajo, seguramente no estará solo por mucho tiempo. Es un hombre atractivo, inteligente y carismático, y no dudo que pronto encontrará a alguien especial con quien compartir su vida. Lo veo encontrando a una mujer independiente con una fuerte personalidad y que comparta sus intereses y valores. Hande, como ya mencionamos, parece haber encontrado la felicidad al lado de Hakan, y es probable que su relación siga fortaleciéndose con el tiempo. Espero que Hande encuentre la estabilidad y la felicidad que se merece, después de haber pasado por momentos difíciles en su vida personal. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande? La verdad, mis amores, es que nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones que parecían imposibles, y rupturas que nadie se esperaba. Sin embargo, en este momento, la reconciliación parece poco probable. Ambos están enfocados en sus propios caminos, y Hande parece estar muy feliz con su nueva relación. Pero como dice el dicho, el tiempo dirá. Aunque muchos fans aún sueñan con verlos juntos nuevamente, creo que ambos han seguido adelante con sus vidas, y han encontrado la felicidad por separado. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo y la distancia pueden cambiar mucho las cosas. Quizás en el futuro, cuando ambos hayan madurado aún más, y hayan vivido diferentes experiencias, se reencuentren y se den cuenta de que aún hay algo especial entre ellos. Pero por ahora, creo que es mejor dejar que el destino siga su curso. En conclusión, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un golpe duro para muchos de sus fans,
pero ambos han sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo. Se han enfocado en sus carreras, han trabajado en su crecimiento personal y han buscado la felicidad en sus propios caminos. Kerem sigue persiguiendo sus sueños de convertirse en una estrella global, mientras que Hande ha encontrado el amor nuevamente y sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes de Turquía. El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que ambos tienen un gran talento y un gran potencial, y seguramente nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos y logros. Les deseo lo mejor a ambos, tanto en su vida personal como profesional. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de lo que ha pasado con Kerem y Hande después de su ruptura. Recuerden que esta es solo mi opinión y mi interpretación de los hechos, y que cada uno de ustedes puede tener su propia visión de la historia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco, y me siento muy agradecida por su apoyo y su cariño. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les depara el futuro a ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando con Kerem y Hande y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, mis chismosos favoritos, manténganse sintonizados para más dramas, exclusivas y noticias jugosas del mundo turco. Besitos.